en el círculo. Incluso me parece teníamos otra. Bueno, no, está más adelante. Bien, es de esta manera, ¿no? Bueno, esa única línea, esa única fase, es a lo que se refiere monofásica, ¿sale? Una sola. Bien, estos sistemas monofásicos nos funcionan para la distribución. Es básicamente toda la corriente que tenemos en nuestros hogares, ¿sale? Eh, Al ser de una sola fase, bueno, como ya lo sabemos, lo complementamos con el neutro, ¿sale? Que ahorita vamos a ver de dónde es que sale este neutro o a qué nos referimos con el neutro, ¿sale? Muy bien. Normalmente, esta línea, entre esta línea o esta fase y el neutro, tenemos de 115 volts. En 230 se manejan en otros lugares, como en Europa, que bueno, eso ya depende directamente de la potencia de la central eléctrica donde se esté produciendo esta energía, ¿sale? Y bueno, tenemos ciertos motores que también funcionan con corriente alterna monofásica, con una sola fase, ¿sale? Son comúnmente motores pequeños, pero eh, ahorita vamos a ver el por qué. Y de hecho, en el video vimos una manera de cómo funcionaba esta transformación de la energía, ¿sale? ¿Quién me podría decir por qué, o más bien, qué necesitamos aparte para que un motor pueda funcionar con una sola fase? Porque bien sabemos que los motores comúnmente funcionan con tres fases, ¿no? Pero hay motores pequeños que funcionan con una sola fase. ¿Qué tenemos adicional para que pueda funcionar de manera correcta? Capacitores. Un capacitor. Al final, es cierto, se ocupa un neutro. No podemos trabajar únicamente con una fase por sí sola, con una línea, pero estos capacitores, que igual los habíamos visto en la clase pasada, nos ayudan para mejorar la potencia, para que no tengamos esos flujos en los que de repente la energía, el momento que llega a su pico máximo, llega al cero y otra vez va a su pico mínimo, ¿no? Entonces, esos momentos en los que está en cero, de que no tiene nada de energía, nada de movimiento, como lo veíamos en el video, se tiene que compensar. Si no, simplemente el motor no va a funcionar. Bien, a lo que vienen haciendo a hacer los capacitores es eso, guardan esa energía y en el momento en el que llegan a un punto donde ya no hay nada de energía, la sueltan esa energía que tenían almacenada. Para eso nos funciona, ¿sale? Así es como funcionan los motores, perdón, de corriente alterna a una sola fase, ¿va? Obviamente, pues hay más, a lo mejor algún circuito que ayuda para que entre esa energía sea descargada en el momento en el que tiene que ser descargada, etcétera, etcétera, ¿sale? Dependiendo del tipo de motor, pues va a ser qué tan complejo es ese sistema, pero bueno, el principal componente es el capacitor, ¿va? ¿Dónde lo vemos? Pues principalmente puede ser en las bombas de centrífugas que funcionan en una sola fase. Funciona una fase y un neutro. Bueno, siempre vamos a ver esa bolita o ese cilindrito que le sobresale. Bueno, ahí es donde tiene el capacitor, ¿sale? O el condensador. Muy bien. Bueno, ¿dudas con la corriente? ¿Sabemos de qué funciona? Y bueno, aquí en México tenemos esta corriente que funciona a 60 Hz, que igual ya lo habíamos visto, ¿no? Habla de la frecuencia, es decir, en un minuto va y viene 60 veces. ¿Sale? Cumple 60 ciclos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la corriente alterna trifásica? Bien, la corriente alterna trifásica es la manera más común en la que encontramos la corriente alterna, sobre todo en las industrias, ¿no? Que es donde manejamos estos motores que ya son de mayor potencia, de que no necesitan ese circuito alterno compuesto por el capacitor para poder generar la potencia pues, máxima que pueden llegar a tener. Y bueno, es lo mismo. Al final de cuentas, es también una central donde se tienen, por así decirlo, tres bobinas que están alrededor de un imán que está girando. Y bueno, esta interacción del campo magnético genera tres corrientes diferentes. Y comúnmente están desfasadas por 120, ¿no? A eso se refiere. Cada una de ellas es una fase y tienen un desfase de 120 grados. Y bueno, pues ¿a qué nos referimos con 120 grados? Aquí lo podemos ver de manera visual, ¿sale?
De esta manera es como funciona. O sea, literalmente tiene un desfase de 120 grados. Es un círculo donde tenemos este generador o este alternador, que tiene ese desfase entre sus bobinas por 120 grados de manera física, ¿sale? Es ahí donde la geometría y pues ahora lo que es la electromagnética, geología, perdón, ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme. La parte de la matemática que ve todo el tema de figuras, de círculos y todo eso. Bueno, se me fue el nombre, pero tenemos un desfase 120 grados de los 360 grados de lo que es nuestro círculo. Cada una de las bobinas va a estar desfasada a 120 grados y esto se va a ver reflejado también en la generación de la electricidad, ¿sale? Entonces, de esta manera es como funciona. Vamos a tener lo que es un generador y de esta manera nos va a estar generando esta corriente que va a tener el desfase entre 120. Ahorita vemos poquito más de ese tema, cómo es que funciona o para qué nos sirve, ¿va? Pero bueno, todo esto está descrito por la tercera ley de Maxwell, como ya lo habíamos visto. ¿Y qué pasa cuando es al revés, no? Ya lo mencionamos. Un motor, a diferencia de un alternador o un generador, más bien transforma la energía eléctrica a movimiento, ¿sale? Que es justamente lo contrario. Pues es exactamente igual. Al contrario del generador, recibe esa energía eléctrica y eso hace que gire lo que sería el rotor, la parte interna, ¿no? Sería lo reverso a lo que tenemos aquí en esta figura. Inyectamos la energía, obviamente con este desfase que ya habíamos mencionado, y empezamos a hacer que el rotor, que bueno, en este caso vendría a ser lo que es el imán, empezaría a girar por el campo que empieza a generarse en las bobinas al momento que se inyecta esta energía eléctrica, ¿sale? Entonces, se empiezan, ajá. Energía mecánica, eléctrica y mecánica. Es correcto, ¿sale? A partir de la energía mecánica, creamos la energía eléctrica y la energía eléctrica llega hacia nosotros para convertirla de nuevo en otro tipo de energía. Hablando de un motor en específico, movimiento, ¿sale? Otra vez energía mecánica. Si habláramos de resistencias, por ejemplo, ¿en qué se convertiría nuestra energía eléctrica? ¿Perdón? En calor, energía calorífica, ¿sale? Al final de cuentas es transferencia de energías, es exactamente lo mismo, dependiendo para lo que lo necesitemos, va a terminar convirtiéndose en lo que queramos, ¿no? Bueno, de esa manera funciona, ¿sale? Y bueno, con esto ya podemos abrir paso a lo que es una pequeña introducción en lo que son las máquinas eléctricas y la potencia, ¿sale? Máquinas eléctricas, ¿qué se les viene a la mente? Una, pues ya lo estuvimos hablando, que sería ¿cuál? Los motores. El motor es, pues creo que el más común de las máquinas eléctricas, más común entre comillas, porque hay otro más. ¿Cuál piensan ustedes que sería otra máquina eléctrica? Con un funcionamiento muy similar a lo que es un motor, pero con la diferencia de que pues no hace una transformación de energía eléctrica a energía mecánica, a movimiento. Hace una transformación, pero de otro tipo. Y ya les estoy dando una pista. El transformador, es correcto. ¿Sale? El transformador es otra máquina eléctrica, es de las principales, al igual que el motor. Y bueno, lo que tenemos aquí es de que, a diferencia del motor, como yo lo comenté, no va a transformarnos la energía eléctrica en energía de movimiento o energía mecánica, sino que va a transformar la energía de igual forma, nada más lo que vamos a hacer pues va a ser disminuir el voltaje, la tensión, o aumentarla, ¿sale? Creo que pues es algo común que todos sabemos, pero ¿cómo es que funciona? ¿Quién me dice? ¿A qué se debe esta transformación, este cambio de voltaje muy alto a pequeño o el contrario? ¿Sí? Mediante las bobinas. ¿Perdón? Mediante las bobinas que tienen envueltas sobre el imán. Creo que por ahí traen, si están en la misma sala, traen los dos micrófonos abiertos o pues, uno abierto y otro con la bocina. Y bueno, eso hace el eco. La verdad no te escuché, no te entendí. Mediante las bobinas que están, ya sean más o sean menos, es donde va a ser la diferencia de
de subir el voltaje o bajarlo. Ok, sí, tiene. Disminuye el flujo de magnético. Las bobinas disminuyen el flujo magnético por la cantidad de vueltas que tiene que dar Ahí está, sí. en los electrones, vamos, o la energía. Es correcto, son las espiras, la cantidad de espiras de la bobina, son las que generan este campo magnético, ¿sale? Entonces, entre menos espiras tengamos, pues menos va a ser la recepción del campo magnético y por lo tanto, el voltaje va a disminuir, ¿sale? La tensión. Entonces, de esa manera es como funciona. Simplemente de un lado tenemos más espiras que de otro, y bueno, lo que vamos a hacer es que va a disminuir el voltaje. Y al contrario, si tenemos menos espiras y en el otro lado tenemos más espiras, pues va a aumentar, ¿no? Va a aumentar el voltaje. De esa manera. ¿Y qué pasa aquí? Ah, ok. Tenemos el ingreso de cierto voltaje y tenemos poquitas espiras. Y del otro lado tenemos más espiras. Estamos aumentando la energía, estamos incrementando la energía que tenemos en el sistema. ¿Seguros? No, es al revés. Tenemos que tener menos, es como los convertidores de 12 volts Ajá. a 127 voltios. Ok. La entrada, sí, es lo mayor espirales Ajá. y la salida con menor, para que el flujo magnético sea más rápido y aumente el voltaje, ¿no? Ok. No. Sí va por ahí. Pero bueno, a lo que iba es, lo que estamos haciendo es, estamos sacando energía de la nada, nomás por ponerle más espiras. Porque estamos poniendo el ejemplo de 12 a 127. ¿Qué pasa ahí? Estamos multiplicando por 10 la tensión eléctrica. ¿Y de dónde sale toda esa tensión que no teníamos? Porque nos están llegando 12 volts. ¿Cómo es que pasamos a los 127? ¿Cómo estamos multiplicando por 10 esa tensión eléctrica? Es por la cantidad de embobinados, ¿no? Sí, ese es el efecto. Pero a lo que voy es, ¿estamos creando energía a partir de ahí? ¿O qué sucede? ¿Por qué se aumenta? Sería mediante una rectificación como se haría al revés, de 127 a 12 volts con una rectificación de diodos. Los capacitores están aparte. Ahí ya estamos hablando de rectificación. Pero bueno, a lo que voy con esto es, al final la energía la estamos generando en la central, ¿no? Por el movimiento, ya lo vimos. A partir de ese movimiento mandamos cierta tensión eléctrica. Y bueno, pues acompañada de la tensión, ya lo vimos, va la corriente, ¿no? Porque tenemos algo que nos está consumiendo esa energía, tenemos un circuito cerrado y algo por donde se está transportando, ¿no? Muy bien. Pero, ¿por qué aumenta? ¿Acaso nosotros podemos generar? No sé si recuerdan una frase que a lo mejor ahí en la primaria, secundaria nos llegaron a decir de que... La energía ya está completa, ¿no? Lo único que hacemos es o más bien destransformar esos 12 voltios a la energía que es realmente, porque la corriente alterna, bueno, de hecho de las centrales no sale a 127, de las centrales sale a, no sé, 13,000, 23,000, 44,000 voltios, o sea, es simplemente, ¿no? El transformador, los transformadores que tenemos en las calles y las que tenemos aquí, por ejemplo, en la subestación que tenemos aquí en la empresa, Ajá. son las que nos transforman esos 12,000, 13,000, 20 y tantos mil voltios. Así es. Nos bajan las líneas a 127 cada fase. ¿Pero a costa de qué? ¿Cómo es que, dónde queda toda esa tensión entonces que estamos reduciendo? Por el recorrido que hacen los espirales. Eso es lo que nos hace bajarlo, pero al final de cuentas, la energía es igual que la materia. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa frase de la materia? ¿Qué pasa con la materia? No se crea ni se destruye, se transforma. Solo ¿no? se transforma. Exacto. Entonces, ¿dónde quedan esos montón de volts, de esa tensión? Pues en las mismas líneas, ¿no? En el flujo magnético, pues quedan dando vueltas, vueltas y vueltas hasta que se van liberando, ¿no?
No, ahí va, hay algo de cierto, sí, al final de cuentas, en cada una de esas transformaciones hay una cierta pérdida de energía, pero no es tan grande, ¿sale? Ahí les va. A partir Sería de por la la pérdida corriente, de potencia. es correcto, ¿sale? Es por la potencia. Al final, la potencia, aún no lo hemos explicado, pero bueno, si alguien ya ha tenido más clases sobre electricidad, recordará que la potencia comúnmente es la tensión por la corriente, ¿no? Y ya veíamos cómo se relacionaban unas con otras, ¿no? También ahí con la ley de Ohm podemos ver cómo que siempre están relacionados, ¿va? Ok, entonces, y vamos a lo siguiente. ¿Por qué trabajamos con corriente alterna? ¿Qué tiene de diferente la corriente alterna con respecto a la corriente directa? Si al final todos nuestros circuitos, los celulares, las licuadoras, lo que quieran, ¿con qué funciona? Llega corriente alterna, pero al final siempre la transformamos en corriente directa, ¿no? No es que nuestro celular se cargue con corriente alterna. Dentro del cargador tiene un circuito que rectifica la señal y nos la transforma en corriente directa, ¿sale? Todos los aparatos electrónicos siempre van a funcionar con corriente directa. ¿Y por qué no la transformamos, la transportamos por medio de corriente directa directamente? Hay generadores que directamente te mandan energía de corriente directa, ¿sale? ¿Por qué no? Porque es más costoso. Porque para que pueda llegar a través de tanto, no sé, a cuántos kilómetros podamos llegar a tener la central, es todo el transcurso que tiene que atravesar esa energía. ¿Y qué pasa cuando tenemos corriente que va fluyendo a través de un camino muy largo? Al final, nuestro conductor, exacto, hay caídas de tensión. ¿Por qué? Porque nuestro conductor empieza a tener cierta resistividad, ¿va? Como ya lo habíamos visto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la corriente alterna? Se puede generar igual, a lo mejor tal y como lo consumimos aquí. Ponle que nos da 220 entre fases, ¿sale? Está el generador trabajando y está arrojando 220 volts. Pero tiene que llegar también a un transformador que va a elevar esa tensión, la va a elevar. ¿A costa de qué? De la corriente, ¿sale? Vamos a tener una potencia que es el voltaje por la corriente, ¿sale? Eso va a ser nuestra potencia. ¿Cuánto de potencia? No sé, ponle 23,000, 23 kilowatts, lo que sea. Estamos hablando de mucho, ¿no? Pero estamos hablando de watts, que es potencia, ¿sale? Entonces, esa potencia ya está, no va a cambiar. ¿Va a tener un poco de pérdida? Sí. ¿Cómo vamos a disminuir esa pérdida? ¿Cómo era la pérdida a través de los conductores? Ya lo habíamos visto. Si tenemos mucha corriente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese material? Empieza a calentarse. Y el calor, al igual que las resistencias, es energía. Entonces ahí estamos perdiendo energía. Pero ¿qué pasa si disminuimos esa corriente? No hay muchas pérdidas porque no se genera un calor que se pueda perder, ¿sale? Entonces, si con la corriente alterna, que podemos trabajar con estos transformadores, aumentamos la tensión a costa de disminuir la corriente, la hacemos muy pequeña la corriente, pero una tensión muy grande, podemos transportarla sin problema, porque la corriente que está fluyendo a través de las líneas conductoras, que vemos ahí por todas las torres, es muy pequeño, ¿sale? Es correcto. Entonces, llega nuestro transformador, disminuimos la tensión, el voltaje, pero empezamos a aumentar la capacidad o la cantidad de corriente que podemos nosotros utilizar, ¿sale? De esa manera, por eso es más eficiente el transporte de energía alterna a la energía continua, ¿sale? Sí, porque nosotros cuando usamos, por ejemplo, aquí todas las máquinas, Ajá, el amperaje que necesita, amperaje, que necesita toda la empresa es enorme. sí, Y la transportación en una línea de 23,000 voltios no genera más de 3, 4 amperes, pues, porque sus fusibles de los sí, son de 5 amperes. correcto, Sí, dependiendo la 44,000 voltios. así es. Y eso no genera tanto amperaje como la empresa. Totalmente correcto. Así es. Entonces, relativamente es muy poquita la corriente que fluye cuando tenemos esa tensión tan alta, ¿sale? Entre las líneas. Muy bien. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, ya poniéndolo un poquito más
en perspectiva, esta es la manera en la que funciona, ¿sale? Aquí tenemos la central que nos genera esa energía que, pues, como les digo, puede llegar a estar trabajando generando 220 volts, ¿sale? ¿A cuánta capacidad de corriente? Pues no sé, a lo mejor y hasta, ¿qué les gusta? 1000 amperes más que lo esté generando, pero ya es una potencia, o sea, ya tenemos la generación de una potencia establecida, obviamente a 220 volts. Ya ahí hagan su división y ya vamos a poder ver cuánto tenemos nosotros de consumo de corriente, ¿sale? Pero así no nos funciona porque la corriente es muy amplia. Entonces, pasamos por esa transformación que nos aumenta la tensión, que, bueno, en el caso de Dulces Vero, lo que recibimos son hasta 23 kilovoltios, tengo entendido, ¿sale? Entonces, se aumenta la tensión hasta 23,000, dependiendo hasta dónde lo vayan a transformar. Si el transporte es más grande, se aumenta todavía más la tensión, ¿sale? Llega a la parte de distribución, donde ya va a empezar a hacer una distribución, disminuye la tensión, ¿sale? Y por supuesto aquí nosotros tenemos nuestra subestación, donde disminuye ahora sí a los 220 volts, que es lo que se utiliza comúnmente, ¿sale? De esa manera funciona y por eso es más eficiente transportar energía alterna. ¿Ah? Por eso es la que nos llega a nuestros hogares, a las industrias, a todos lados, de esa manera, ¿sale? Muy bien, y lo podemos ver aquí. Siempre que veamos estas torres, vamos a ver estos 3 cablecitos que vemos ahí, ¿sale? Eso es cada una de las fases que se están transportando para llegar a las industrias o a las colonias, a todos lados donde necesitemos esta energía, ¿va? Siempre vamos a ver esos 3 cables. Pero a ver, ¿quién me puede decir en la imagen de la izquierda, si se dan cuenta, no son únicamente 3 cables, hay otros 2. ¿Esos 2 de qué son? Neutro. ¿De qué, verdad? Neutro. ¿Neutro? ¿Quién dice neutro? Es correcto. No es un neutro, es tierra, ¿vale? Están ahí aterrizados, ¿va? Porque si se dan cuenta, los cables que son las fases no están directamente con contacto hacia lo que es la estructura de la torre, ¿sale? Tienen esos aislantes que vemos ahí, ¿sale? Que son como unas bolitas, ¿va? Unas rueditas que nos están aislando esos cables. Es correcto, ¿sale? Son completamente aislantes. Sin embargo, esos 2 cables que vemos en la imagen de la izquierda, sí están directamente a lo que es la estructura. Y la estructura está literal a tierra, ¿va? Entonces, si llega a haber un arco eléctrico o cae un rayo o lo que sea, no va a interferir con estas fases. ¿Por qué? Además de que están aisladas, ¿a qué se va a traer? Pues a lo que va directo a tierra, ¿no? Entonces va a funcionar para que esas sobrecargas o descargas, por ejemplo, de rayos, se vayan directo a tierra, ¿va? Pero ahí siempre vamos a tener esas 3 fases, ¿vale? Bueno, ahí como dato, bueno, según la CFE, en la especificación L000-12, que habla sobre las tensiones de corriente alterna para centrales generadoras, nos menciona que una baja tensión las vamos a denominar como menores a 1000 volts, ¿sale? Tensiones mayores a 1000 volts y hasta 35,000 volts las vamos a manejar como medias tensiones y mayores a 35,000 volts van a ser altas tensiones, ¿sale? Entonces aquí en todo lo que es la República lo vamos a manejar de esa manera. Por lo tanto, lo que nos llega aquí a la subestación de Vero, por ejemplo, que son 23,000, bueno, estamos trabajando con tensiones medias, que gracias al transformador de la subestación, pues llega a bajas tensiones de 220 volts, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿y el neutro? ¿De dónde sale? Del transformador. ¿Sí? El núcleo del Nada más, transformador. ahí sí me apoya con las participaciones, indicándome quién participa ahí de la sala para irla registrando, por favor. Sí, ha sido Leonardo, te voy a decir Diego, perdón. Leonardo, y acá el Inge Juan Rubio. ¿Sale? Ok, gracias. Muy bien. Sale. Entonces, sí, sale del transformador. Pero ¿cómo lo hace esto? Bien.
Vamos a pasar a lo que son las conexiones, ¿sale? Creo que ya todos hemos escuchado de lo que es delta estrella o triángulo Y, dependiendo de cómo lo manejen. Al final de cuentas es en base a lo mismo, ¿sale? Bien. La conexión estrella es cuando un punto de las tres fases coinciden en lo que sería un nodo. Vamos a llamarle nodo en el punto de conexión de las tres, ¿vale? Entonces, en este punto, al final de cuentas, recordemos que hay un desfase de 120 grados entre cada una de las fases. Al momento en el que las tres conexiones coinciden en este punto, en este nodo, sale un neutro. ¿Por qué? Porque en el transcurso de las tres fases, mientras estén con ese desfase de 120, se van fasorialmente, que se le llama, se van sumando y restando y llegan en ese punto cero. Al final son ondas. Al momento en el que tú haces esa suma de ondas, puedes llegar a neutralizarlas. Por eso sale ahí el neutro, ¿sale? Entonces, mientras uno está en su punto máximo, la otra está en el punto medio y la última está en el punto mínimo. Entonces, ahí se hace la resta. El punto máximo con el punto mínimo quedan en cero y el punto medio pues están en neutral directamente. Mientras van avanzando con ese desfase de 120 grados entre sí, se van quedando en ese punto cero, en ese punto neutro, ¿sale? De ahí es donde sale el neutro. Y literalmente aquí está el punto, ¿sale? De ahí sale el neutro. Es decir, fasorialmente no tienen un valor. Tienen un valor neutro, un valor cero, ¿sale? Muy bien. De ahí aparece. Y bueno, entonces, si entre cada una de las fases, al menos aquí en México, comúnmente lo que tenemos es 220 volts, pues de dónde sale entonces los 127, 120, 110 que muchas veces le llamamos, que tenemos de una fase al neutro. Bueno, pues de aquí. Al final, es matemática, lo podemos ver aquí reflejado. Esto es por medio de fasores, es un poquito ya más complejo, pero de aquí es de donde sale. Tenemos dos fases, el neutro sale pues, del medio de estas. Bueno, la otra no se ve, pero pues ahí estaría también haciendo esta resta fasorial. Y bueno, el punto que tenemos en medio, que sería esa línea punteada, hasta lo que sería una fase, lo vamos a sacar de aquí, ¿no? Entonces, el voltaje de líneas, que son los 220, lo vamos a multiplicar por raíz de 3. ¿Y quién me puede decir qué es lo que tenemos? 120, Raíz de 3 por los 220 que tenemos entre las fases. A ver, punto para el primero que me diga el valor. ¿Nadie trae calculadora? Digo, no es a mano, ¿eh? 207. De 120, ¿no? O de 220. 220. Raíz cuadrada. Raíz de 3. De 189. Ay, 220 la raíz cuadrada de 3. sí, tienen razón. Aquí está al revés. Lo que vamos a sacar es el voltaje de la fase, no de la línea. Ajá. Es que ahí está al revés. Me fui mal por la fórmula, ¿sale? Al final de cuentas, lo que ocupamos es el voltaje de fase, que es V sub F, ¿sale? Ese es el voltaje que vamos a tener entre las fases. El de línea es el que tenemos en una línea, entre las líneas, ¿sale? Que son los 220. Entonces, si hacemos el despeje, entonces sería el voltaje de la fase, lo que estamos buscando, lo que va a surgir, sería igual al voltaje de línea, los 220, sobre raíz de 3. porque ahí dice es igual a B de 2 base
Para que salga con 127 debe de ser 62, 20. No, es el De línea 100, sobre 3. Ajá, sobre raíz de 3. Por eso, sobre el voltaje de fase que es Sería 127. Ahí está. ¿Sale? Los 220 que tenemos entre las líneas sobre raíz de 3 nos va a dar los 127 punto y feria. ¿Sale? Que es lo que tenemos comúnmente. Así es. De ahí es de donde surge el voltaje que tenemos en una sola fase. ¿Sale? Al final son matemáticas, no provienen de lo mismo que habíamos visto. Pero bueno, ya hablamos de fasores y esos temas. Solamente es para que sepamos de dónde viene, ¿no? ¿Y qué pasa esas veces que de repente hacemos la medición, ahora sí en la realidad, y nos da 110, nos da, no sé, a lo mejor hasta 130 he visto? ¿Por qué? Porque no nos dan los 127 exactos. Se considera un más o menos 10% de flujo de tensión. Bueno, esa consideración surge de lo que habíamos visto anteriormente. ¿Cuál era el comportamiento? ¿Se acuerdan? Ajá. Pero, ¿cuál era el comportamiento de estas oscilaciones de la corriente cuando estaba a través de bobinas? ¿Se acuerdan lo del banco de capacitores? Pasa, se aumenta, ¿sale? Se empieza a correr un poquito. Entonces, el desfase entre cada una de las fases, por la redundancia, ya no es de 120 grados como lo habíamos visto anteriormente. A lo mejor una se va a un grado más, un grado menos, dependiendo de cuánta carga tengamos entre unas y otras, ¿va? Entonces, ya empieza a tener variaciones todo este cálculo, ¿sale? Es por eso tenemos esta variación y por eso no siempre tenemos los 127 entre el neutro y entre la fase, ¿sale? Ahí vamos teniendo esos problemas. ¿Por qué? Porque se va recorriendo nuestra onda, ya no tiene el mismo desfase con la anterior, porque a lo mejor en una cargamos toda la luminaria y por ahí a lo mejor algún motor monofásico o algo así, y tiene más carga que la otra fase, ¿sale? Entonces, por ahí una fase ya tiene mayor carga, tiene mayor caída de tensión, tiene este desfase por las bobinas, este desfase por todo esto. Entonces, y eso, ese desbalance, pues un balance de carga, ese desbalance genera más gasto de amperaje en una de las líneas, porque las líneas que no están balanceadas, como tienen el mismo calibre de cable, ajá, el mismo calibre de conductor, si una está bien balanceada y las otras dos no están más cargadas, vamos a poner, por ejemplo, calibre 12, que soporta 19, 20, eso algo así. ajá. Sobrepasan los 23 amperes, va a empezar a consumir más amperaje y ahí se gasto por no hacer ese balance de carga. Cuando en la primera línea tenemos un consumo de 6 amperes por todas las luminarias. Entonces, todo esto nos va afectando. Tenemos un desbalance con el tema de las potencias también. Y bueno, pues es lo que nos va haciendo un mayor consumo de lo que deberíamos, ¿no? Entonces, se vienen un montón de problemas. Pero entonces nosotros afectamos normalmente esos 127 voltios que nos salen limpios, o también puede salir ya desde el transformador afectado. Podría, porque pues al final de cuentas, si, no sé, por alguna razón tenemos una caída de tensión en una línea antes de que llegue al transformador, pues se va a ver reflejado, ¿no? Al final de cuentas. O sea, desde la línea, la caída de tensión nos puede afectar en el mismo transformador. Así es. Y nos puede bajar una cantidad menor de voltaje. Sí. Sí, desde ahí podemos tener ese problema, pero no es tan común. Rápido se puede monitorear ahí por CFE y pues empiezan a buscarlo. Ajá, es correcto. Sí. Normalmente todo esto pues ya viene ya con el consumo. Por eso tienen clamps, ¿no? Para aumentar la potencia cuando disminuye que la caída de tensión viene de afuera. Es para aumentarles la potencia de salida, ¿no? Ahí sí ya me agarras en curva. Ese tema sí no lo he visto, pero creo que sí. Ajá. Los bancos de
capacidades que tienen Ajá, aumentan. Hacen como baja la caída, baja el voltaje, sí. aumenta. Y la demanda. Y la demanda te hace que el voltaje caiga. Ah, sí. ¿Sí? Tienen que aumentar la potencia del transformador para que el transformador pueda sacar ese cantidad. Sí, al final tienen que tener ese control con el consumo, ya sea menor o mayor, porque pues recordemos, no somos a los únicos que suministran, ¿no? Es a todos lados. Entonces, tienen que ir balanceando esas cargas. Pero sí, totalmente. Muy bien. Bueno, entonces, esto es lo que es la conexión estrella o conexión Y, dependiendo de cómo lo conozcan. De aquí es donde surge. Y siempre de este tipo de conexión es de donde vamos a sacar el neutro. ¿Va? A diferencia de la conexión delta. ¿Sale? La conexión delta básicamente es una malla donde pues cada uno de los puntos tiene contacto con puntos, más bien de las puntas de la bobina tiene contacto con la otra, están seriadas, ¿sale? Pero pues el suministro viene en cada uno de esos nodos. Bien, lo podemos ver aquí en la imagen, cómo es la conexión. Ahí está con A, una de las de los nodos, de los puntos donde llega la corriente. Y bueno, la conexión en serie de cada una de las bobinas, pues es lo que nos hace la conexión delta, ¿sale? Bueno, aquí podemos ver, es un ejercicio muy similar a lo que habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si tenemos una conexión delta o conexión triángulo, el voltaje que tenemos entre las del que nos suministran al que sale de ahí es exactamente igual. No hay una caída de tensión, ¿sale? Porque están en malla. Se puede decir que tienen una configuración de malla, las tres bobinas, ¿sale? Pero con el tema de la corriente sí tiene una caída, hace una disminución, igual que con el voltaje por medio de la raíz de 3, ¿sale? Entonces, hay motores que se conectan en estrella también y hay motores que se conectan en delta, Ajá. pero eso tiene que ver con el tipo de embobinado o con la forma del embobinado del motor. Tiene que ver con eso y también de lo que le está suministrando. Incluso hay un tipo de arranque que es, si no mal recuerdo, delta estrella, que es por lo mismo, ¿sale? Tenemos la conexión de triángulo, donde se hace una inyección, por así decirlo, de tensión alta, que es lo máximo, lo que nos viene directamente. Entonces, las bobinas reciben esa tensión de golpe. Y eso es lo que empieza a hacer que empiece a funcionar nuestro motor. Ya saben que... de los reflex, ¿no? Me parece que sí, normalmente casi todos la recepción es en delta para tener ese menor consumo, ¿sale? Porque al final el consumo va a disminuir, el consumo de corriente, por como lo podemos ver ahí en la fórmula, ¿sale? ¿Qué pasa con esta conexión delta estrella? Bueno, recibimos toda esta corriente de golpe que hace el suministro y después hace el cambio de conexión y ya se estabiliza para tener un consumo menor, pero pues en el arranque tenemos un consumo mayor, ¿sale? Ya eso casi no se utiliza, ya para eso tenemos... Cuerpos capacitores, para evitar eso, ¿no? Bueno, básicamente lo que nos ayuda más son los variadores. Los variadores nos suministran la potencia que se tiene, se debe. Bueno, sí, aquí arrancas casi todas las máquinas con velocidades más pequeñas, pues, pero motores más grandes con velocidades más fuertes son bancos de capacitores para evitar ese tipo de... Sí, para el desfase entre las líneas, para evitarlo. Para eso son los bancos de capacitores. ¿Sale? Y bueno, de esta manera es como funcionan. Así es cuando es una conexión de delta estrella. Y bueno, aquí lo podemos ver cómo es como más común que llega hacia nosotros, ¿no? Está el generador de esta manera que nos está en una conexión delta, hace la generación de la energía, llega a un transformador que hace la elevación de la tensión y bueno, lo recibe en conexión estrella, ¿sale? Y aquí podemos ver que el neutro que sale lo mandan directamente a tierra, ¿sale? A modo de protección, al final de cuentas,
Es diferente, no es lo mismo neutro que tierra, pero el neutro es el que se manda a tierra, ¿sale? Carga, correcto, sí. Así es como la tierra físicamente pues, tiene una tensión cero y el neutro también teóricamente debe tener una tensión cero. No hay problema, los mandas a tierra los dos y bueno, si ya llega a haber alguna descarga, pues automáticamente lo jala a la tierra, ¿sale? Por eso es que todas las máquinas, todos los tableros, todo lo que tenga pues, energía, tenemos que mandarlo a tierra. ¿Por medio de quién? Del neutro, ¿vale? Bueno. Entonces, este transformador tiene esta configuración en la que uno de sus devanados está en estrella, que es el receptor, y el emisor de la tensión está en delta. Está en delta. Entonces, ya es ahí cuando hacemos el transporte de la energía, que bueno, son las 3 líneas que veíamos en las torres, ¿se acuerdan? Ahí están, no hay un neutro, no tenemos un neutro, se quedó en la otra parte del transformador, pero ya la conexión es en delta. Y lo mismo pasa con el transformador que va a disminuir la tensión. El momento, por ejemplo, el que podríamos tener aquí en la subestación, recibimos en delta y lo convertimos a estrella. ¿Por qué? Porque al final en las viviendas, en las industrias, ocupamos también el neutro, ¿sale? Entonces, recibimos, mandamos en estrella y pues de ahí ya vamos repartiendo todos los elementos que necesiten tensión, ¿sale? Entonces, de esta manera, y por eso es que se utiliza la corriente alterna para el transporte. ¿Va? Bueno, ¿dudas con esto? ¿No? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Tengo una duda. ¿Sí? Entonces, en los tableros es bueno, ¿se puede considerar que conectar el neutro y la tierra sería lo mismo? ¿Conectarlo como? ¿A qué te refieres? Sí, agarrar la tierra como neutro. No, no. La Tierra es aparte. La Tierra, al final de cuentas, es literal algo físico. Tenemos, bueno, lo que es comúnmente es una varilla que está a cierta profundidad y cierto material. Y bueno, está enterrada, ¿no? Entonces, ese es un circuito que lo tenemos distribuido por toda la planta y que tiene que irse a cada una de las estructuras, principalmente de nuestras máquinas y nuestros tableros, etcétera, ¿sale? Entonces, de esa manera estamos diciendo que lo tenemos aterrizado, todas las estructuras, ¿sale? Sí. Pero no es neutro. El neutro ya vimos de dónde sale, ¿sale? Entonces es diferente. Ahora, ¿para qué nos funciona esto? Si llegamos a tener por ahí algún cable que esté pelón o algo así y esté haciendo el contacto con la estructura de nuestras máquinas, de nuestros tableros, en lugar de que al final va a buscar llegar a esa tensión cero, ¿sale? Recordemos, tenemos diferencias de tensiones. ¿Cuál va a ser la tensión, esa mayor brecha de tensión? Pues donde tengamos una tensión cero, ¿sale? Entonces, de los 220 que tenemos en una fase a lo que sería tierra, que es una tensión cero, o neutro, pero que neutro ya vemos dónde sale, va a buscar cualquiera de esos dos caminos. Lamentablemente, muchas veces nosotros podemos convertirnos en esa vía para que esa corriente, esa energía se vaya a tierra, ¿sale? Para que busque la tierra. Entonces, nosotros tenemos cierta resistencia, ¿vale? Mayor resistencia que lo que podrían tener por ejemplo, los metales, ¿va? Entonces, si nosotros tenemos ese cable pelón que está haciendo contacto con esa estructura, pero que esa estructura no tiene contacto con la tierra, pues nosotros vamos a ser buenos conductores y va a pasar a través de nosotros esa corriente. Y es por eso que de repente podemos sentir esos toques en las máquinas, ¿va? Entonces, si nosotros agarramos esa tierra física que viene desde un circuito, pues un circuito desde tierra, y lo conectamos en las estructuras, en ese momento ya estamos evitándonos ese problema. Si llega a hacer ese contacto directamente, no va a pasar a través de nosotros. La energía siempre va a buscar el camino más corto para poder nivelarse, como lo habíamos visto antes. Igual, como tienes nivel de agua alto y nivel de agua bajo, pues va a buscar el camino más corto
nivelarse, ¿no? Lo mismo con la energía. Entonces, si le dejas ese conductor para que se vaya a tierra, pues se va a ir por ahí. Vamos a tener pérdida de energía, eso es un hecho, pero no a costa de que una persona llegue a tener una descarga, ¿va? Entonces, es diferente, ¿no? Si vemos un cable verde, que es comúnmente como se identifican las tierras, y haces la medición entre una fase y la Tierra, te va a dar los 127 porque tienes una potencial cero en la Tierra, al igual que el neutro. Pero no es correcto que cerremos ahí el circuito, ¿sale? Todos los circuitos tienen que tener un A y un B para poder cerrar el circuito. Y no, por ejemplo, en un circuito de 220 volts, un motor conectado a 220 volts, utilizamos dos fases. Con dos fases podemos cerrar el circuito. Así es. Si lo utilizamos con tres, una fase cierra el circuito con una y la otra con el otro. ¿Sí? Y la otra. Por eso el neutro es como una fase fantasma que se usa cero, pero es una fase fantasma sin voltaje para poder cerrar un circuito a 127 voltios. Hasta ahí. Porque no la podemos cerrar con tierra física porque queda abierto. Sigue tirando, no queda abierto. No hace un círculo cerrado. Sí lo cierra, pero con fugas. Pues. Así es. ¿Sí? Y el neutro cierra el circuito porque regresa el voltaje donde inició. Es correcto, ¿Sí? exacto. Y acá no, acá cierra un circuito, pero tiene mucha fuga. Pues, es correcto. Y es un muy buen concepto, ¿sale? Eso del tema de las fugas, es fuga de corriente, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues al final es tierra, se dispersa, ¿sale? Y en el otro sí es muy cierto lo que dice aquí en el Inge. Se cierra el circuito y pues ahí estamos haciendo, cerrando pues lo que es el circuito, ¿no? Entonces, no, nunca hay que hacer ese tipo de corrección, siempre hay que buscar el neutro. A grandes rasgos, si hacemos la medición, sí nos va a dar la tensión y a lo mejor ya hasta hacemos que enciendan las luces, que hasta puede llegar a trabajar el motor, pero no va a trabajar con la eficiencia correcta, ¿sale? Porque va a haber muchas pérdidas, ¿va? Y bueno, pues ahí ya estamos desbalanceando todo. Entonces, siempre hay que buscar el neutro si vamos a utilizar únicamente una fase, ¿sale? La tierra no, la tierra es aparte. No sé si quedó claro. Sí, sí quedó claro. Excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces con potencia, pero ya pasó una hora. ¿Qué les parece si agarramos 5 minutitos para que puedan ir al baño, para que, no sé, tomen agua o algo así? ¿Qué les parece? Bien. Muy bien. 5:10, ¿les parece? Y estamos de regreso. Ok. Volvemos en 5 minutos.
Por eso nos pasan las evaluaciones. No, como así. Ay, del examen ya lo que le dije de la evaluación, Ajá. que sí estaba supuestamente bien, pero me la marcó mal acá abajo, también de eso no lo checó, Ahorita lo reviso con... que decía de la cuña. Sí. Ahorita lo checamos. Muy bien. Bueno, ¿ya estamos todos? Ya 5:11, pues yo creo que ya comenzamos, porque todavía nos queda un par de temas. ¿Sale? Sí, de Bueno, acuerdo. entonces continuamos con la potencia, que ya hablamos un poquito de ella, que bueno, pues es la magnitud, como lo vimos al principio con el sistema de unidades, que utilizamos para cuantificar el consumo o generación de energía eléctrica, ¿sale? Entonces de ahí es de donde surgía el tema que les comentaba. Al final, la potencia pues, es energía, que lo tenemos energía por segundo por la unidad de tiempo. Por lo tanto, nos da esto que es el consumo o la generación, ¿sale? Pero, pues, como todo, la energía pues no se crea ni se destruye, nada más se transforma, ¿no? Por eso es que podemos hacer esto de aumentar tensiones, disminuir corriente o disminuir tensión y aumentar corriente, ¿va? Y bueno, la energía en el sistema internacional lo medimos en julios, como tal. Es cuando se habla de alimentos, la energía de los alimentos, bueno, ya las utilizamos en calorías, ¿sale? Pero cuando queremos hacer una medición de la energía de consumo o de generación, pues tenemos que colocar o entrar en papel con el tiempo, que sería lo de segundos, que se transforman en watts, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la potencia? Se cambia. Ahí está. ¿Qué se pasa con la potencia cuando estamos hablando de corriente continua? Bien. Es igual que la misma corriente, la corriente continua, pues es muy sencillo, ¿no? Al final, lo habíamos mencionado, la potencia podemos sacarla por la multiplicación de voltaje por la corriente, ¿no? Tenemos esos dos valores, los multiplicamos y ya vamos a tener la potencia en un circuito, sí, en un circuito de corriente continua, ¿va? Y bueno, aquí tenemos lo que serían las formulitas. Y aquí de este concepto, de esta fórmula, surge otro valor interesante, algo que ya habíamos visto anteriormente, que es la ley de Ohm, ¿no? Al final de cuentas, en la ley de Ohm tenemos lo que es el voltaje, tenemos la corriente y tenemos pues también la resistencia o el consumidor, ¿no? El que va a estar haciendo el consumo de esta corriente. Por lo tanto, si hacemos los arreglos adecuados por medio de las fórmulas que hemos visto aquí, pues podemos tener lo que es este círculo, ¿no? Que ya lo habíamos visto anteriormente, con lo que era voltaje, corriente y resistencia, pero pues si agregamos el término de potencia, que sabemos que es tensión por corriente, pues ya podemos desarrollar un poquito más lo que es la ley de Ohm, ¿no? Bien, entonces no es muy complicado, al final de cuentas, si estamos trabajando con corriente directa en circuitos electrónicos principalmente, bueno, si nos hace falta por ahí algún valor que no podemos medir, lo que sea, y tenemos otros dos de estos valores, pues podemos sacar cualquiera de los otros dos, ¿sale? Por medio de estas fórmulas. ¿Y qué pasa con la corriente alterna? Bien, la corriente alterna funciona bajo el mismo principio, pero es un poquito más complicado por el tema de que estamos trabajando con ondas, ¿sale? Al final de cuentas es una onda, es este ciclo de va y viene que complica siempre un poquito más pues todas las fórmulas. El principio es el mismo, al final lo que es la potencia siempre va a ser la corriente por la tensión eléctrica o la diferencia de potencial. Y bueno, a grandes rasgos, si hacemos esa multiplicación, vamos a tener lo que conocemos como voltamperio, ¿sale? Que al final de cuentas es igual, es watts, son watts.
pero tenemos estas maneras de diferenciarlo por algo que conocemos, creo que muchos ya lo han escuchado, que se llama factor de potencia, ¿sale? Bien, entonces, de aquí salen tres términos, por lo que es la potencia de corriente alterna, lo que es el factor de potencia, aparecen tres potencias que muchas veces pensamos que, o suena que son diferentes, pero pues al final sigue siendo la potencia. La potencia total o potencia aparente, pues la potencia consumida por la carga y el producto de los valores eficaces de tensión e intensidad, igual que con la corriente directa, ¿sale? La potencia reactiva es esa potencia que se necesitan para las bobinas. ¿Recuerdan ese desfase? De que las bobinas al momento de entrar en contacto con la corriente tienden a desfasarnos un poquito lo que es la corriente. Bueno, ese desfase es para que la bobina en sí pueda empezar a funcionar, ¿sale? Entonces, ese consumo es por la bobina como tal. O sea, la bobina nos va a consumir una potencia que no vamos a poder transformar en energía. Es esta potencia, la reactiva, ¿sale? Es necesaria para que pueda ponerse en funcionamiento, pero no nos genera otro tipo de energía. Se pierde ahí mismo por el simple hecho de pues, todos los campos magnéticos y todo lo que hace la generación en una bobina, ¿sale? Entonces, no se trabaja como un trabajo, no se transforma como un trabajo efectivo, sino que fluctúa en la red del generador y los receptores, ¿sale? Y lo conocemos como voltamperio reactivo o potencia reactiva a secas, ¿sale? La manera de calcularlo, bueno, va directamente relacionada con este factor de potencia que pues, va relacionado con la eficiencia. Podemos verlo más comúnmente en los motores. Si nos fijamos en la placa de motores, va a tener este dato, ¿no? Que muchas veces viene con este símbolo. Si mal no recuerdo, es sigma. No recuerdo bien, pero es este símbolo, esta letra griega, ¿sale? Sigma. Ok. Entonces, el seno de sigma pues va a ser el factor de potencia que nos va a dar la potencia reactiva. Y en cambio, la potencia activa es aquella que sí se aprovecha, ¿sale? Una vez que se consume la potencia reactiva, que ya las bobinas están cargadas, por decirlo así, empezamos a generar esta potencia reactiva, que es la que vamos a transformar en este movimiento. Esto que sí vamos a poder aprovechar en nuestros motores, ¿sale? Principalmente. Y bueno, ahí ya es cuando sí lo conocemos como, en español se le llama vatio, que serían los watts, ¿va? Al final todo lo podemos medir en watts, pero es una manera como de identificar cada una de estas diferentes potencias. Voltamperio, voltamperio reactivo, vatio. Al final, su unidad de medida son los watts para todo, pero la diferenciación es para poder saber cuál es la que sí estamos utilizando efectivamente y cuál no, ¿sale? Y bueno, se calcula de la misma manera, la potencia es igual a la corriente por el voltaje del coseno de este valor de potencia, ¿sale? Y bueno, para los que no les haya quedado muy claro, creo que tengo un ejemplo ahí que creo que nos va a parecer más eficiente para entenderlo. Podemos verlo como una cerveza, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es la parte de la cerveza que te tomas? La que al final te produce un efecto, pues la parte líquida, ¿no? La espuma, pues se genera al momento en el que la vas vaciando, no puedes hacer nada, pues ahí va a estar, pero la que te sirve es la potencia activa. Al final de cuentas, también te van a cobrar la potencia reactiva, que en este caso sería la espuma, porque pues es parte de, ¿no? Pero pues esa no te sirve, no te la vas a tomar, no sabe buena, X, lo que sea. Pero todos los kilovolts amperios son lo que te van a cobrar, ¿sale? Todo esto es lo que nos cobra CFE, pero todo esto, lo que es la potencia activa, es lo que realmente convertimos en energía útil, ¿sale? Y bueno, ¿de dónde sale esto? De la cantidad o más bien la eficiencia del motor, bueno, vienen de estos cálculos, ¿sale? De nuevo estamos trabajando con los fasores. Ya viene aquí directamente los valores de la inductivos de nuestro motor. Ya tenemos que meter ahí temas de los henrios y todo eso.
que es la eficiencia que nos va a dar esta bobina para poder transformar esta energía en un campo magnético que haga que gire nuestro rotor, ¿sale? Pero bueno, no vamos a ponernos a ahondar demasiado en este tema, al igual que con el tema de las conexiones, pues viene por parte de ciertas fórmulas matemáticas, de donde surge esta manera de calcular cada una de estas potencias, ¿sale? Y bueno, pues aquí vamos a tener siempre nuestro valor de eficiencia. Y bien, esto anterior es para una sola fase, ya para un sistema trifásico, pues es muy similar, ¿sale? Ya nada más estamos haciendo las consideraciones que habíamos visto anteriormente, principalmente de lo del tema de la raíz de 3, ¿sale? Bien, no vamos a andar mucho en eso, simplemente pues vamos a ver lo que, para que supiéramos de dónde surgen estos valores y por qué son lo que son, ¿no? Bien, entonces, ya entrando en materia, el tema de los motores, pues bueno, sabemos que nuestros motores tienen que estar protegidos, ¿no? Al momento de accionarlos, esta es como la manera más básica que tenemos para pues poder echar a andar un motor de manera segura, ¿no? ¿Y quién nos va a decir de qué manera tenemos que hacer la conexión? Bueno, viene en el artículo 430 de la norma oficial mexicana 001 de, no recuerdo muy bien cuál es la secretaría. Pero bueno, lo ponemos NOM 001, motores o algo así, y ya nos va a dar lo que es esto, todo lo que tenga que ver con conexiones, con sistemas eléctricos, ¿vale? Normas oficiales mexicanas. Y bueno, el artículo en 430 pues nos habla sobre los motores, cuáles son los conductores, circuitos derivados, las protecciones contra sobrecargas, controles, etcétera, etcétera, ¿sale? Y la forma más básica pues es esta que tenemos, ¿no? Creo que todos entendemos o hemos visto estos elementos. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, pues primeramente vamos a tener la protección contra fallas a tierra y el cortocircuito del alimentador motor, que es pues principalmente el ITM de donde se hace la derivación de la energía, ¿no? Entonces, ya después vamos a tener la protección de fallas a tierra y cortocircuito del circuito derivado del motor, que es ya directamente las fases que van directo hacia el motor, ¿no? Que sería este primero de aquí, ¿va? Entonces ya después tenemos lo que es el controlador. ¿Quién sería el controlador? ¿Quién nos va a controlar el motor? Relevador. ¿El relevador? El contactor, ¿no? Contactor. Es correcto. Contactor. El contactor nos lo va a controlar en el sentido de que La va a bobina del encender o va a contactor. apagar. ¿Perdón? Ah, sí, el contactor como tal, sí. Es el control, ¿sale? Es por medio de la bobina pues nada más le va a llegar una pequeña corriente que va a permitir que abra o cierre el circuito, ¿sale? Pero ese es el control. O enciende o apaga. Y ya después tenemos pues también los variadores de frecuencia y otros elementos un poquito más complejos que nos pueden dar un control mayor. Pero bueno, de forma general es de esta manera, ¿sale? Entonces tenemos el contactor y bueno, por último tenemos la protección contra sobrecarga del motor, ¿vale? Que sería este último que tenemos acá, ¿va? De esta manera es como la manera más básica, como lo vemos aquí, para poder proteger correctamente nuestro motor. Y obviamente tenemos que saber los valores de cada uno de esos elementos que deben de tener nuestros motores, ¿sale? Entonces, ¿dónde vamos a obtener o cómo vamos a saber cuáles son nuestros valores? Pues primeramente conociendo lo que es nuestro motor, ¿no? Creo que todos sabemos, o bueno, pregunta, ¿todos sabemos leer las placas de datos de los motores? ¿Todos sabemos qué significa cada uno de los datos? ¿A qué se refieren? ¿Cómo vamos a usarlos? Por ejemplo, aquí tenemos en este motor en específico, 3 datos de voltaje, de tensión y 3 datos de corriente. ¿Por qué 3? ¿Cuándo utilizamos uno? ¿Cuándo utilizamos otro? ¿Manda?
Bueno, ahí está la V en la parte izquierda y tiene 3 datos. Y ya después está la A. Cuando está conectado 20 va a tener. Pero cuando está conectado 80 Es correcto, ¿sale? Depende directamente de la conexión de la tensión, ¿sale? Entonces, son correspondientes. El primer dato de la tensión corresponde al primer dato de la corriente de consumo. El segundo, etcétera. ¿Perdón? O sea, que el de 220 pertenece al primer diagrama. El de 300. Es correcto. Depende también de la tensión que tenemos suministrada, es cómo podemos hacer la conexión, ¿sale? Recuerden, al final las conexiones también nos van a jugar con estos datos, estos valores de la tensión. Dependiendo de cómo hagamos la conexión, son las caídas de tensiones que podamos llegar a tener. Entonces, hay que adecuarlo a la tensión que nos están suministrando, ¿sale? El más común, pues, es a 220 volts, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, tres, ¿qué? Bueno, tenemos lo que son estas bobinas, que al final nos generarían para 220 volts, tendríamos que ponerlo en delta delta, ¿sale? Y ahí nos va diciendo cuál es la conexión. Para eso, obviamente, los conductores tenemos que tenerlos identificados para poder conectarlo correctamente. ¿Va? ¿Qué más? Bueno, tenemos la potencia del motor, que son 3 kilowatts. ¿Va? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Qué significan los minutos a la -1? ¿Quién me puede decir? Que lo tenemos en la parte izquierda superior. ¿A qué se refiere? ¿No? La estabilización, ¿qué? No, Pues, no. no. Minutos a la -1. ¿Qué nos hace falta? De los datos más básicos que tenemos. ¿Cómo, perdón? Las revoluciones. Es correcto, ¿sale? Habla sobre las revoluciones. Revoluciones sobre minuto. ¿Va? El -1 lo que nos quiere decir en términos matemáticos es de que es la unidad sobre esa otra unidad, en este caso minutos, ¿sale? Entonces, si tenemos cualquier cosa a la -1, quiere decir que la unidad se está dividiendo sobre esa otra unidad. Entonces, minutos a la -1 es algo sobre minuto. En este caso, ¿qué es ese algo? Son las revoluciones, ¿sale? Entonces, este motor funciona en su máxima potencia a 3.525 RPM. Bueno, en su funcionamiento normal. ¿Va? A eso se refiere, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué otro dato tenemos por ahí que se ve interesante? Los rodamientos. Es correcto. Ahí tenemos los datos de los rodamientos, tenemos la figurita del motor, tenemos el lado ventilador, lado flecha, un dato bastante importante que nos funciona sobre todo en los mantenimientos, ¿no? ¿Cuáles son los rodamientos que se necesitan? Bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Temperatura. ¿Perdón? La temperatura del motor. Ambiente. Ok. ¿Esa dónde está? No la veo. Ah, ya la vi. Abajo. Es correcto. Sí. Tenemos ahí como AMB, que es temperatura ambiente, 40 grados centígrados. Entonces, en un funcionamiento normal, sin una sobrecarga, sin algo que lo esté forzando el motor, tiene que estar a 40 grados centígrados, ¿sale? Entonces, si nuestro motor empieza a superar esa temperatura, pues quiere decir que ya algo tenemos mal, ¿sale? Quizás ya le hace falta algún servicio, quizás está forzándose. Bueno, de ahí ya podemos empezar nosotros a revisar, pues, qué es lo que está haciendo que este motor empiece a calentarse, ¿sale? Al final de cuentas, está trabajando con corriente, quiere decir que si aumentó esa temperatura, pues, por ahí probablemente está teniendo un sobreconsumo, ¿va?
Bien, ¿qué más? Entonces, ese motor que pesa 66 kilos. 66 kilos. ¿Dónde tenemos eso? A ver. No veo el dato. Arriba del motor. De los datos del motor. ¿Es el peso? No. ¿O es el peso del motor? Es el peso del motor. El amperaje, ¿no? ¿El amperaje? El consumo de amperaje, 25 amperes a 220 sí. 12.5 amperes a 280 volts, Es correcto. 12.5 amperes a 440 volts. Así es. Es de ahí de donde salía. Sí. Y ahí un dato interesante es también que veamos cómo conforme vayamos aumentando la tensión del motor, va disminuyendo la corriente, ¿sale? Es por el mismo tema de la potencia, ¿sale? Entonces ahí es como estamos jugando con el tema del voltaje, de la corriente, con la potencia. Pero si ustedes empiezan a hacer la multiplicación 25 por 220, probablemente no nos dé los 3 kilowatts que se supone teóricamente deberíamos de tener. ¿Por qué? Recuerden, estamos trabajando con corriente alterna, ¿sale? Ahí ya tiene que ver otro dato que habíamos visto. ¿Cuál era? Factor de potencia, ¿sale? ¿Cuál es nuestro factor de potencia aquí? 0.88, ¿sale? No es bien importante. Es correcto. Entonces, de la potencia total que va a consumir de corriente alterna este motor, el 0.88% va a ser el que va a convertir en energía eficaz, es decir, en movimiento, ¿sale? Que vamos a poder aprovechar. ¿Y de abajo qué es? El de abajo de De donde. al lado. De al lado. SF. SF. Ahí va. Ese es otro dato también muy importante, ¿sale? Ese dato se conoce como factor de seguridad, ¿sale? Entonces, este factor de seguridad, ahorita vamos a ver para qué es, ¿sale? Exacto, ¿sale? Entonces, este dato nos va a funcionar para lo siguiente, que creo que ya podemos avanzar. Lo que acabamos de explicar ahorita son los datos más importantes que tenemos para el motor, es lo principal, es lo que tenemos que visualizar, y eso nos va a funcionar para la selección de la protección del motor, ¿sale? Entonces, siguiendo con el artículo 430 de la NOM 001 que habíamos visto anteriormente, ya me acordé, es la norma oficial mexicana 001-CD, ¿sale? Que va relacionado con todo este tema de circuitos eléctricos, ¿va? Entonces, lo que nos dice esta sección es de que para un motor de 1 caballo de fuerza o 746 watts, que es lo equivalente, todos los motores de servicio continuo de 1 caballo tienen que estar protegidos contra sobrecargas por uno de los medios indicados, bueno, en la parte 1 hasta 4 siguientes. La parte 1 lo que nos dice es de que el dispositivo tiene que ser de sobrecarga que sea sensible a la corriente del motor, es decir, si llega a tener esta sobrecarga más allá de lo que soporta nuestra protección, lo que va a hacer es la desconexión, ¿sale? A eso se refiere. Y este dispositivo tiene que seleccionar para que se dispare en valor nominal no mayor al siguiente porcentaje. El valor nominal es el que tenemos en la placa de datos, ¿vale? Si lo tenemos a 220 en este ejemplo, entonces ¿cuál va a ser nuestro valor nominal de corriente? Los 25 amperes, ¿va? Entonces, sobre ese es como lo que vamos a estar trabajando. Y no mayor al siguiente porcentaje del valor nominal de la corriente en plena carga, de la placa característica del motor, que pues viene directamente relacionado con el dato que habíamos visto anteriormente, que es el factor de potencia, ¿sale? Si nuestro factor de servicio, el SF, ¿sale? Bien, ¿ya se grabaron el dato? Va. Entonces, dice que para motores con un factor de servicio marcado de 1.15, perdón, más, vamos a utilizar 125% el ajuste de la corriente del valor nominal de la placa de datos. Entonces, si nuestro motor tiene este factor, si lo tiene, la protección del motor lo vamos a ajustar al 125% de la corriente nominal, ¿va? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso?
¿Qué vamos a hacer? ¿O cuál va a ser nuestro dato? A ver, ¿quién me dice? Sí. ¿A cuánto vamos a ajustar la protección de este motor? 1.15. 5 amperes a 30. ¿30? La protección debe de ser a 30 amperes. A ver, déjame saco. Si el consumo es de 25 a 120 voltios, la protección debe ser de 30 amperes. De 14.5 a 20. Las redondeamos porque no tenemos. Bueno, que los variadores ahorita ya se pueden. Sí, el variador se también puede- podemos ajustarlo. Y nada más, porque los contactores también tienen cerrados aquí, se ven 30, pero los variadores sí traen esa protección ya a 32 amperes. Pero las sobrecargas luego tienen el relojcito que también lo podemos ajustar, ¿sale? Entonces, agarramos uno de estos protecciones que esté en este rango y ya nada más el relojcito lo vamos a usar. Pero no son tan exactas como los digitales, porque esos, de hecho, Exacto. los motores aquí de los asesinos Sí, cortan de todos modos casi redondean el amperaje. al final, Y en los variadores electrónicos o el electrónico, sí, sí es es más exacto. exacto. Así es. Cargan 31 amperes y Es correcto. Y de hecho está bien, lo redondeamos un poquito más abajo. Si nuestro motor no tiene mucha carga, no tiene tanto tiempo de vida, va a funcionar sin ningún problema. Si vamos a tener un atorón o algo que haga que se aumente la corriente, va a funcionar correctamente, ¿sale? Sin embargo, si vamos a tener un motor pues ya que ya está cerca de hacerle su servicio o que, no sé, por alguna razón ya no, ya a lo mejor lo rebobinamos, etcétera, etcétera, pueden ser varios factores, pues a lo mejor está bien acercarnos un poquito más a lo que es el consumo de la corriente nominal, ¿sale? Para evitar estos problemas de que de repente a lo mejor la corriente nominal aumentó perdón, disminuyó de como estaba en un principio y bueno, empieza a sobreesforzarse sin llegar a ese punto de desconexión. Entonces empieza a sobreesforzarse, empieza a calentarse, igual que los conductores, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nos dice la norma, a como tenemos que tener una norma, pero teniendo esa consideración de que nuestro motor está en óptimas condiciones, ¿sale? Así como lo tenemos de fábrica. Si no, podemos irlo ajustando lo más cercano posible a la corriente nominal para evitar esas variaciones. la temperatura que marca es el ambiente o la que genera el motor cuando trabaja. Es ya trabajando, sí, sí. Tiene que ser cuando ya está trabajando, ¿vale? Pero es ¿cómo decirlo? Es jerárquico, ¿sale? Si tenemos un factor de servicio, nos vamos a ir primero por el factor de servicio, ¿sale? Y a partir de ahí vamos a hacer la protección. Si no tenemos factor de servicio, lo que sucede comúnmente es de que el factor de servicio es 1, ¿vale? O sea, es directamente como está la corriente nominal del motor. Pero pues si tiene un aumento mayor a 40 grados, pues ya empezamos a trabajar también con eso, ¿sale? Y si no tenemos estos datos de que cuánto es la temperatura, como aquí lo teníamos, la temperatura ambiente cuando está trabajando, normalmente, tiene que ser 40 grados, ¿vale? Ahí lo tiene especificado y tiene, de hecho, ambos datos especificados tal y como lo tenemos aquí. Pero si no tenemos ninguno de estos datos, vamos a ajustar la protección a 115%, ¿sale? Porque no tenemos los datos suficientes para saber la confiabilidad de nuestro motor. ¿Va? También tenemos que darle un poquito no ajustarlo directamente a lo que le dice la placa del motor, porque sabemos que los motores al arranque tienen un consumo elevado. Es rápido, es muy rápido. En cuestión de un segundo, es correcto. Ni siquiera lo podemos ver, pero pueden llegar a detectarlo las protecciones. Entonces tenemos que darle esa pequeña variación para que la protección, como que en cuanto quiere reaccionar, ya el motor ya se estabiliza. ¿Sale? Entonces dice, pues no pasa nada, todo bien. ¿Va? Pero si no tenemos esta confiabilidad del factor de servicio o la temperatura concreta en la que tiene que trabajar, pues entonces sí, ya mejor disminuimos un poquito más el ajuste de la producción, ¿sale? Entonces de esta manera funciona. Yo ahí les recomiendo que le echemos una ojeadita a este artículo. Está muy bien, nos especifica
perfectamente cómo son las conexiones. Igual, si tenemos una derivación bueno, tenemos las líneas derivadas para ciertos motores y de ahí se derivan más motores. También podemos ver cómo vamos a tener la protección, el ITM directamente para proteger todos estos motores, cómo lo vamos a calcular. Y ya después las protecciones individuales de los motores, ¿vale? Por eso veíamos esto de aquí, ¿sale? Este cuadrito de hasta arriba es la protección derivada, ¿sale? Sería como el ITM, que es la protección general de todo ese circuito, de toda esa derivación. Y ya después va a tener sus protecciones individuales, como lo veíamos aquí, ¿sale? Va a tener su termomagnético individual, el contactor y, bueno, pues ya la protección a sobrecarga. ¿Va? Entonces, de esta manera, es la manera básica de leer una placa de datos, la manera básica de ajustar las protecciones de nuestro motor. Y bueno, también para el tema de la distinción de las fases, neutros y todo eso, pues también nos da estos datos. Incluso no lo coloqué, ahí se me pasó, ya no nos íbamos a extender demasiado, pero también tiene en este mismo artículo, tiene una sección dedicada para saber cuál es el grosor, el calibre de los cables que tenemos que colocar para nuestros motores. Entonces, es importante, ya no nos va a dar el tiempo para checar también esa parte, pero bueno, al menos nada más para que estemos en sintonía, sepamos cómo identificar esos cables y sepamos dónde vamos a poder colocar, bueno, vamos a poder hacer este cálculo para los cables. Lo podemos encontrar en este artículo 430, ¿sale? Y en otros artículos de la misma norma oficial mexicana vamos a poder encontrar de qué manera tenemos que hacer la distinción de los colores de nuestros cables, ¿sale? Si hablamos de corriente alterna, que pues es principalmente lo que manejamos, lo que es la puesta a tierra, ya hablábamos de lo que es tierra, la tierra física, ¿cómo tiene que ir? Puede ir sin aislamiento. Si vemos un cable que no tiene nada de aislamiento, es porque es es una tierra física, ¿sale? Entonces, teóricamente no debe de tener nada de corriente, es simplemente para protección de nosotros, ¿sale? O más comúnmente tiene un forro verde, ¿sale? Entonces, para esto van a servir estos cables, únicamente para eso. Hay que buscar la estandarización siempre. Si tenemos algún problema, es mejor tener siempre estandarizado para no andar viendo y con la duda de si tiene o no tiene corriente o si es o no es, ¿sale? Entonces, tierras en color verde o sin aislamiento, pero pues el verde es mejor. Puesto a tierra. ¿Qué se refiere al puesto a tierra? El neutro, ¿sale? El neutro, que también lo conocen así como puesto a tierra, que ya vimos, es parte del circuito, pero no tiene corriente por sí mismo. Va a estar en color blanco, comúnmente. También la norma nos dice que podemos usar el gris claro o un azul con 3 franjas blancas o grises, pero el blanco es el más común, ¿sale? Entonces, tenemos un neutro, hay que identificarlo con color blanco. Y por último, la fase la podemos identificar con estos 3 colores. Otra vez, ¿cuál es el más común? El color negro, ¿sale? Si tenemos una fase, podemos colocar el cable negro. Ya si somos muy detallistas y queremos hacer la identificación de cada una de las fases, pues podríamos utilizar estos 3 cables para identificar la fase 1, 2 y 3, ¿sale? Pero bueno, pues ahí ya es para darnos nuestro tiempo de hacer el tendido de los cables. Pero ¿cuál es el común? Pues el negro. Y de esta manera vamos a poder hacer la identificación rápida de nuestras conexiones, de nuestras energías. ¿Sale? Entonces, las fases en color negro, los neutros en color blanco y las tierras de color verde. ¿Sale? Ya para corriente directa, bueno, pues el rojo sabemos que siempre va a ser el polo positivo y el negro el polo negativo, así como lo tenemos en las baterías de nuestros coches, por ejemplo. ¿Sale? Ya es un poquito más complejo, si se trata de señales, pues ya las señales que el proveedor o el circuito en sí nos diga, es de cómo lo vamos a colocar, ¿va? Pero pues ya para corriente directa puede ser un poquito más ambiguo, ¿sale? Creo que es un poquito más importante la alterna en este sentido, de siempre tenerlo bajo esta nomenclatura, esta estandarización, ¿sale? Y bueno, ya vamos terminando, vamos a darle un poquito más recio porque nos queda poquito tiempo. Vamos a ver algo muy importante,
nuestra herramienta eléctrica del día a día, que es el multímetro, ¿sale? Bien, el multímetro pues es nuestra herramienta de trabajo para hacer la medición de ciertas magnitudes, obviamente referidas a las energías eléctricas, ¿no? ¿Qué podemos hacer con él? Bueno, pues la medición de resistencias, medición de voltaje, ya sea en corriente alterna o corriente directa, es muy importante hacer esta distinción, ¿sale? Lo mismo pasa con la corriente. Podemos hacer medición de corriente alterna o directa, ¿va? Pruebas de continuidad, pues es también algo que solemos utilizar mucho. Podemos también llegar a tener medición de capacitancias, medición de diodos y medición de frecuencias, ¿sale? Esto nos es importante, por ejemplo, la medición de frecuencias, si tenemos por ahí algún variador que no estamos seguros de que nos esté dando la salida correcta de la frecuencia a la que está dándonos la salida de energía, pues podemos checarla con ahí, ¿no? Si tenemos algún circuito electrónico con capacitores y diodos y no está haciendo el funcionamiento correcto, pues podemos hacer la medición de sus componentes para saber si están en buenas condiciones o si ya necesitamos cambiarlos, ¿no? Y bueno, pues los otros que creo que ya son más comunes. En este caso, vamos a poner el ejemplo del Fluke, que es los más comunes que llegamos a tener en la industria, pero esto nos sirve para cualquier tipo de multímetro. Incluso esos de 70 pesos que compramos en la ferretería nos funcionan correctamente, ¿sale? Pueden llegar a tener ciertas variaciones, no todos de la misma calidad, pero nos pueden funcionar de la misma manera, ¿va? Entonces, vámonos uno por uno. Si hay dudas concreto con alguno, me van diciendo, me voy a ir un poquito rápido porque pues ya nos queda poquito tiempo, ¿sale? Primero vamos a comenzar con lo que es el botón hold, que sirve para mantener una captura. Si estamos en una posición incómoda o necesitamos tener la captura de un dato que estamos midiendo, presionamos el botón, se queda la captura, dejamos de medir, de tener contacto en nuestras puntas y la medición se va a quedar ahí, ¿sale? El botón denominado min-max, que tenemos aquí arribita, que bueno, nos va a dar un muestreo de la señal de entrada aproximadamente de 100 milisegundos. Recordemos que sobre todo la corriente alterna, que es para lo que nos va a funcionar, va fluctuando de positivo a negativo o de pico máximo, pico mínimo, al menos aquí 60 veces por segundo, entonces nos va a dar en 100 milisegundos cuál fue el dato máximo y mínimo que alcanzó este voltaje o esta corriente, dependiendo qué es lo que estemos midiendo, ¿sale? Muy bien. 3. Este botón sirve para realizar un ajuste manual del rango. Si bien normalmente estos multímetros se ajustan al rango, si estamos haciendo una medición de milivolts, ahí nos va a poner milivolts, ¿sale? Si estamos midiendo kilovolts, si nuestro multímetro tiene ese rango, pues solito se va a ajustar, ¿no? Nos va a dar el dato general y ya nos va a dar el prefijo de lo que estamos midiendo. Pero hay veces de que de repente como que no se atora, no funciona, entonces nosotros podemos forzarlo con esto para que nos dé el rango que buscamos. ¿Sale? El botón Shift, que está en amarillo comúnmente, nos sirve para la segunda función de la colocación de las perillas. Entonces, aquí en la perilla de selección podemos ver que hay ciertos datos que están también en color amarillo. Ok, son los datos secundarios. Presionamos este botón y colocamos la perilla en alguno de estas posiciones de los botones secundarios y nos va a dar esta función secundaria, ¿sale? El 5, esta posición nos indica la medición de voltaje en corriente alterna y cuenta con una función secundaria para medición de frecuencia. Entonces lo tenemos aquí, podemos medir la frecuencia en voltaje, ¿sale? Si estamos midiendo voltaje de corriente alterna, checamos, ponemos el shift y nos va a dar cuál es la frecuencia a la que está esta corriente, ¿sale? Y bueno, pues para la medición de la corriente alterna como tal. Bien, siguiente. Al poner la perilla en esta posición, calibramos el multímetro para realizar la medición de voltaje de corriente directa, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, pues tenemos igual la V de voltaje, pero tenemos una línea recta y una punteada. Ahí estamos hablando de corriente directa, ¿sale? Bueno, nos vamos al siguiente, que es el 7. Posicionando esta perilla en el símbolo, se calibra el multímetro para realizar mediciones de
voltaje de corriente alterna en rango de milivolts. O sea, ahí ya estamos forzándolo. Al final de cuentas, cuando hablamos de mili, estamos haciendo la unidad dividida sobre 1000, ¿sale? Entonces, ahí necesitamos un poquito más de exactitud, por lo tanto, podemos calibrarlo para que nuestro multímetro detecte que necesitamos un poquito más de precisión, ¿sale? 8. Este símbolo está en la posición con el símbolo omega, que representa la unidad de ohmios. Y ya vimos para qué eran los ohmios. ¿Qué miden los ohmios? Lo vimos en la clase pasada. La resistencia, es correcto. Excelente. Entonces, para medir la resistencia, ya sea directamente de una resistencia o no sé, algún cable que tengamos sospecha de que por ahí tiene algo mal que nos está dando demasiada resistencia, se está calentando mucho, lo que sea, podemos ponerlo ahí y ya vamos a poder identificar cuál es la resistencia en ohmios que tenemos de ese elemento. ¿Sale? 9. Este símbolo representa un sonido que al posicionar la perilla de esta posición se activa la función de continuidad. Es decir, si tenemos suficiente continuidad, por ejemplo en un cable, lo posicionamos aquí. Y al momento de colocar nuestras puntas en ambos extremos de ese cable, si pita quiere decir que tenemos continuidad, de que hay un flujo correcto de energía, ¿sale? Que no tiene resistencia al flujo de la energía, ¿sale? Y lo mismo nos puede funcionar para otros tipos de circuitos donde queramos identificar esto. Por ejemplo, si en un motor no tenemos identificadas las fases, las bobinas, el embobinado, podemos irlos identificando punta por punta, ¿sale? Empezamos a medir las puntas y donde pite, quiere decir dos cosas. O tenemos ahí las dos entradas de nuestra bobina, o nuestra bobina ya se abrió y ya está teniendo contacto con otra bobina y ya tenemos un desmadre, ¿sale? Entonces, nos sirve más que nada para poder identificar ciertos problemas y saber si, bueno, pues como método de predicción, ¿no? De estar revisando ciertos circuitos, ¿va? ¿En qué nos quedamos? En la 10. Esta posición representada por dos símbolos. La principal muestra el símbolo del diodo, que igual también ya lo habíamos visto, que es esta como tipo flechita con una línea en la punta. Y otra que es el símbolo de un capacitor, ¿sale? Entonces, si lo colocamos sin el shift, vamos a poder medir nuestro diodo. Vamos a ver si está correcto, si está funcionando de manera correcta. Acuérdense, tenemos que buscar la polaridad. Y en el otro va a ser para medir la capacitancia de un capacitor o de un condensador, ¿sale? Para ver si también está en buenas condiciones. Después, en el 11 vemos la letra A, que hace referencia a los amperes, ¿va? Entonces, con esta vamos a poder medir la corriente. ¿La corriente qué? Alterna, es correcto. Ahí lo trigo. Bien, ¿por qué corriente alterna? Bueno, pues tenemos esta onda, ¿no? Ya vimos, la corriente alterna siempre va a ser una onda y a su lado vamos a poder ver también el símbolo del amperio, pero con esta línea punteada, que es de corriente directa, ¿sale? Entonces, es muy diferente, es muy importante que hagamos esta distinción. En el tema de la medición de la corriente, es más delicado que lo que podría ser el voltaje, ¿sale? Podemos medir voltaje de repente en voltaje de corriente alterna en directa y es probable que no pase nada. Obviamente no es de equivocarnos, siempre vamos a tener algún otro dato que nos indique si es alterna o directa y bueno, pues hay que hacer ese análisis previo, pero si nos llegamos a equivocar por algún dato, lo único que vamos a ver es que no nos va a cuadrar los datos que nos arrojan, ¿sale? Pero en temas de corriente sí es un poquito más delicado, ¿va? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado y la certeza de que realmente es una corriente o otra, ¿va? Bien. En la posición 13 tenemos la palabra off, que pues es directamente para apagarlo, ¿no? Al final hay que cuidar, funcionan con energía, si lo dejamos prendido va a tener una funcionalidad de que después de cierto tiempo de inactividad se va a apagar, pero pues qué mejor que si ya no lo voy a ocupar, directamente yo lo apago, ¿no? Hay que cuidar las baterías.
Y 14, esta función sirve para medir tensiones con el multímetro en baja impedancia. Así se reduce la posibilidad de lecturas falsas por tensiones fantasmas. Esto pues ya es un poquito menos común. ¿Cuál era? La 14. Aquí está. ¿Sale? Esto es para impedancias, funciona más para las señales, sobre todo señales de sonido, que bueno, se usan ciertos cables que no tengan baja impedancia por el tema de corrientes que pueden llegar a distorsionar nuestra señal de sonido, por ejemplo, o señales de radio, etcétera, todo eso se utiliza principalmente. Nosotros aquí en esta industria, pues es muy difícil que la lleguemos a utilizar, pero bueno, es importante que sepamos todas las funcionalidades que tiene nuestra herramienta, ¿no? Al final, no es una herramienta barata y bueno, muchas veces no sacamos el provecho suficiente de lo que tenemos. Entonces, es importante que sepamos cada una de sus funciones, pues para que le demos el mejor provecho posible. Ya por último, bueno, creo que casi último, tenemos lo que son los bornes inferiores, ¿sale? Aquí es muy importante que sepamos cómo tenemos que hacer las conexiones, ¿sale? Los bornes inferiores sirven para los cables. El borne COM representa el común y siempre hay que conectar el cable oscuro, el cable negro, ¿sale? A grandes rasgos, lo que nos representa es el polo negativo. Siempre tiene que ir ahí. En el borne rojo de la parte inferior derecha, que vemos aquí, que tiene todos estos simbolitos, es cuando se necesitan medir magnitudes de voltaje, resistencia, conductividad, capacitancia y eficiencia de diodos. Creo que ya conocemos estos símbolos, ya los vimos, ya debemos haberlos aprendido. Entonces, si vamos a medir algo de esto, pues aquí es donde tenemos que colocar el borne, ¿sale? Muy importante. Y ahora, en el otro borne que tenemos aquí de este lado, en la parte izquierda, que tenemos el ampere, cuando vayamos a medir corriente, tiene que ser en este borne, ¿sale? Asegurarnos de que va a ser en este borne. Si lo medimos corriente en este otro de aquí, vamos a quemar nuestro multímetro, ¿sale? Si bien nos va el fusible, si mal nos va, se quema todo el multímetro, se desconfigura y pues ya tenemos que comprar otro, ¿sale? Y no son baratos. ¿Y a quién cree que se lo van a cobrar? Bien. Entonces, bueno, es muy importante hacer énfasis en esto, dependiendo, sobre todo las corrientes es lo más delicado que podemos medir, hay que tener mucho cuidado con esto, y si van a ser corrientes, asegurarnos de que esté aquí y en el rango que aquí nos marca, ¿sale? Tiene 10 amperes, fusible. Quiere decir que su fusible es de 10 amperes, no va a aguantar más de 10 amperes. Si medimos algo más de 10 amperes, aunque lo estemos midiendo correctamente, conectando en este borne, va a terminar quemándose, ¿sale? El fusible. A menos de que sea una corriente muchísimo más elevada, pues sí es posible que el fusible pueda protegerlo. Y también la manera de hacer las mediciones es muy importante, ¿sale? Aquí, el del lado izquierdo, donde tenemos esta lamparita, ¿qué nos está midiendo? ¿Es voltaje o es corriente? Voltaje. Voltaje, ¿por qué? Viene en paralelo. Exacto, está en paralelo. Estamos haciendo la medición en paralelo, ¿sale? Positivo con positivo, negativo con negativo, ¿sale? De esa manera estamos haciendo la medición de voltaje, ¿va? El voltaje que le recibe este dispositivo, este consumidor, es el mismo que va a hacer la lectura del multímetro porque está en paralelo, ¿sale? A diferencia de la corriente, ¿sale? La corriente tenemos que hacerla en serie, es decir, tenemos que abrir el circuito, poner una punta en la parte, bueno, en una de las puntas de nuestro consumidor y la otra hacia el otro lado de nuestro circuito, ¿sale? Que la corriente pase de la misma manera por el circuito del consumidor, en este caso el motor, como por nuestro multímetro, ¿sale? Esa es la manera correcta de hacer una medición de corriente. Si medimos como estamos midiendo el voltaje, vamos a quemar nuestro multímetro. Siempre tiene que ser en serie, ¿va? Leyes de Kirchhoff, igual no ahondamos tanto en este tema, pero bueno, por una red, una malla, va a fluir el mismo corriente, ¿sale? Va a fluir la misma corriente, por lo tanto, tiene que ser en serie para que podamos medir lo que está consumiendo el motor o cualquier otra carga, ¿sale? Bueno, esto principalmente es para corrientes directas.
en la medición de corriente, ¿sale? En voltaje es igual, tanto para corriente directa como para alterna, pero para directa normalmente es de esta manera, tenemos que abrir el circuito. Ahora, para medición de corriente alterna, bueno, ya tenemos otro dispositivo que nos facilita las cosas, que es el amperímetro de gancho, ¿sale? Entonces, utilizamos, buscamos las líneas, la línea a la que vamos a medir, envolvemos esa única línea con nuestro amperímetro de gancho o multímetro de gancho, obviamente siempre calibrándolo, al igual que con el multímetro anterior, calibrándolo en la parte de amperes, ¿vale? Entonces lo calibramos de esa manera y vamos haciendo la medición línea por línea, tal como lo vemos en la siguiente diapositiva. Aquí está, ¿sale? Y es importante que lo hagamos de esta manera, línea por línea. Si agarramos 2 líneas o 3, por decir, pues para rápido voy a medir las 3, pues no estamos haciendo una medición correcta. Ahí entra de nuevo el tema de los fasores, detecta el multímetro que hay distintas líneas y lo que va a pasar es que nos va a dar una medición incorrecta. Incluso si medimos las 3 y están bien equilibradas, nos va a dar 0 de corriente, ¿va? Entonces, es importante hacer las mediciones correctas. Para eso tenemos el multímetro de gancho. Si le das la línea, llevas la línea. Ajá. Le das una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, 3 vueltas, y le pones el amperímetro, te va a dar 3 veces, pues se te va a multiplicar con 3 la línea. Puede haber ciertas variaciones, pero sí, al final lo que estamos haciendo es una bobina, ¿sale? Estamos enrollando nuestro cable, haciendo el tema de la bobina y por lo tanto estamos aumentando el valor de la medición que estamos teniendo, ¿sale? Igual como lo habíamos visto en un transformador, es lo que estamos haciendo. Entonces, es importante pues hacerlo directamente bajo la línea lo que es, ¿sale? Y bueno, pues un poquito de lo que habíamos comentado. Ya nos estamos pasando el tiempo, así que a menos de que haya alguna duda, pues sería todo por esta ocasión y por mi parte. Y pues muchísimas gracias por haber tomado esta clase. ¿Alguna duda? ¿No? Compañeros de las otras plantas, no sé si tengan alguna duda, el comentario. Sí. Por ahí vi la mano levantada de Marcos Ponce. Adelante. No, dije, no, ninguna duda. Fue error de dedo, pero todo claro. No se preocupe. Y dije, ya se arrepintió. ¿Alguien más? No, todo claro. Bueno, les voy a compartir lo que va a ser nuestra actividad y la evaluación. No sé si ya todos se encuentran en el grupo de WhatsApp, me parece que sí. Si no, pues por favor déjenme su número aquí en el chat. Y en pantalla estamos viendo lo que es la evaluación. Se las voy a hacer llegar a los correos que me dejaron en el formulario y de igual forma al grupo de WhatsApp. Son 10 preguntas, tienen hasta el día lunes, que es 17 de julio, para entregar las resueltas, por favor. Y para lo que es la actividad, Injector me podría apoyar a dar las instrucciones, a explicar qué es lo que se pretende y que buscamos como objetivo en esta segunda actividad. Sí, claro. Vamos a hacer una actividad basada en una rutina que, bueno, en ocasiones llevamos aquí en planta, que, bueno, va relacionado a este último tema que acabamos de ver, que es el tema de los motores, ¿no? De las mediciones con el multímetro. Entonces, primero, pues vamos a identificar nuestra área en línea. Bueno, aquí sector lo llamamos por como tenemos distribuidos, caramelos 1, caramelos 2, bla, bla, bla. Y área o línea, dependiendo si es una cocina o es una línea de este sector, ¿sale? Lo vamos a colocar. Vamos a ver tipo de mantenimiento, pues en este caso podemos colocarlo como un mantenimiento predictivo. Estamos haciendo mediciones y en base a esas mediciones vamos a sacar una conclusión de cómo están nuestros equipos. En este caso, equipos motores, ¿sale? La rutina viene para 2 motores. Vamos a buscar 2 motores de los más grandes, importantes que tengamos o que sean
pues de algún tipo de importancia de que si ese motor se para, pues se para toda nuestra línea. Entonces vamos a hacer esa selección y vamos a colocarlo. Si está identificado, vamos a colocar la identificación. Vamos a buscar el tablero donde está el control de este motor, donde están las protecciones. Y vamos a colocar la medición de las corrientes. La corriente nominal ya la vimos. Hay que saber leer las placas de los motores. Es muy similar todas a la que acabamos de ver. Y vamos a estar midiendo el voltaje, ¿sale? El voltaje entre cada una de las líneas, como lo habíamos visto, ¿sale? Son motores trifásicos, entonces vamos a ver 3. También vamos a buscar la tierra, directamente la tierra, para ver que tengamos un valor correcto de la línea a la tierra. Al final va a funcionar similar a un neutro, pero ya vimos cuál es la diferencia entre tierra y neutro, ¿no? Y vamos a contestar estas preguntas, que son solamente 4. Si se pueden apreciar falsos contactos en las terminales, si están flojas, y bueno, pues obviamente hay que corregirlos, ¿no? Si los conductores se ven recalentados en mal estado, lo mismo. Si la respuesta es sí, pues hay que buscar programar una corrección. El dispositivo de protección de sobrecarga está ajustado correctamente. Ya vimos cómo hacer el ajuste. Vamos a buscarlo, vamos a colocar cuál es el ajuste y hacer la comparación con la corriente nominal. Y por último, si nuestro equipo cuenta con un arrancador suave o con una rampa de arranque en el variador de frecuencia. Es decir, procurar que nuestro motor no arranque de golpe, porque si es un motor grande, un motor fuerte, sí, y por eso a cada rato estamos cambiando los coples omegas o lo que tengamos, ¿sale? Entonces es importante o recomendable que tengamos un arrancador suave o una rampa de arranque en nuestro valor de frecuencia, ¿sale? Y vamos a colocar estos datos y de ahí pues vamos a ir identificando ciertos puntos donde podríamos llegar a tener oportunidades. Son 2 motores nada más y bueno, pues creo que no está tan complicado. Creo que por los 2 motores nos podemos llevar 1 hora y media, 2 a lo mucho. Sí, y bueno, me parece mucho. Pero bueno, esa sería la actividad. Ok, esta actividad se va a realizar 2 veces, ¿es correcto? Bueno, ¿Perdón? para esta actividad se va a realizar para 2 equipos críticos. Sí, en el archivo está el formato para 2 equipos. Ok, entonces se los comparto. La fecha de entrega para esta segunda práctica, de igual forma, es el lunes 16. Cualquier duda o situación, está el grupo. Y pues nada, solamente agradecer al ingeniero Héctor Luis por su apoyo con este tema de electricidad durante 2 sesiones. Gracias por el tiempo y pues por el material que nos compartió. Si no hay algún otro comentario, me parece que sería todo de momento. El día jueves 13 vamos a continuar con el tema de seguridad eléctrica. Y bueno, de momento sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Gracias. hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, muchachos. Nos vemos. Gracias.